¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, también hacer referencia al día de hoy, hicimos algo diferente. Normalmente para anunciar el programa del día, pues por ahí subimos una imagen con algún mensaje, alguna idea, y el día de hoy decidimos probar algo diferente. Por ahí fue un video relacionado con lo que es el tema del día de hoy, ¿no? Y la expresión que es compartida por mucha gente cuando escucha hablar de estos términos, de estos conceptos, y que por eso el día de hoy vamos a tratar de aterrizarlos, de hablar de ellos de una forma sencilla, y me refiero a los impuestos directos y a los impuestos indirectos, ¿no? Que de repente son temas que por ahí se escuchan y no queda claro cuándo es uno, cuándo es otro, si es un impuesto mío, si es un impuesto de un tercero, y el día de hoy vamos a tocar todos esos puntos. Antes de iniciar, quisiera comentar varias cosas, ¿no? La primera de ellas, bueno, pues ya sabemos que el domingo pasado fueron elecciones, tenemos un nuevo presidente, y debido a esta situación, desde lo que fue el mismo domingo, estaba programada una llamada con diferentes medios de comunicación internacionales con el futuro secretario de Hacienda para hablar un poco de cuáles son los planes en materia económica, en materia fiscal, en materia financiera, y dar tranquilidad a los mercados por la cuestión de el tipo de cambio y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, primeramente les quiero compartir cuáles fueron los 6 puntos en los que hizo hincapié el futuro secretario de Hacienda para efectos de, en cierta forma, de manera general, saber cuáles son las reglas del juego que van a reinar el próximo sexenio. El primer punto que hizo énfasis fue a una política fiscal, una política de deuda y una política macroeconómica que fuera extremadamente responsable. Y esos fueron los términos que utilizó: extremadamente responsable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a cuidar el bolsillo, que van a cuidar el tema de la deuda externa y los indicadores macroeconómicos. Otro tema muy importante para ellos es el Banco de México. El Banco de México que van a respetar su autonomía. Sabemos que el Banco de México tiene los elementos que se encargan de definir qué pasa con el tipo de cambio, y al decir qué pasa con el tipo de cambio me refiero a si se compran, si se venden dólares, y una serie de cuestiones financieras. Otro punto, y que tiene que ver con el tipo de cambio, mencionó por ahí que se va a continuar con la política de fluctuación libre del tipo de cambio. Es decir, no va a haber algo que lo controle, sino vamos a seguir como hasta hoy con una fluctuación libre del tipo de cambio. También por ahí mencionó que lo que son las agencias fiscales y financieras, entiéndase a lo mejor el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, requieren ser administradas de una forma transparente, de una forma pura, y que pues dé pie a un manejo responsable del riesgo. Otro punto importante que mencionó es que creen firmemente en la separación de poderes, y esta cuestión en particular hizo mucho énfasis, lo repitió varias veces, y mencionaban que la separación de poderes es fundamental como un contrapeso, por lo que buscan tener una relación positiva y estrecha con los integrantes de todos los partidos e involucrar a todos en decisiones coyunturales. En cuanto al sistema fiscal, hizo mención que a lo largo de los últimos años el sistema fiscal mexicano ha evolucionado de forma constante,
y que pues saben que esto todavía no termina, no hemos llegado al punto donde debemos de llegar, que estamos como parte del camino, que ha habido un gran avance y por lo que se busca o es conveniente fortalecer el diálogo con el Congreso, ¿no? Esto con el fin de poder definir el camino en cuanto a materia fiscal se refiere. Por último, hizo énfasis que cuando se requiera hacer algún cambio, alguna reforma, bueno, se va a consultar con todos los involucrados, se les tomará en cuenta y están conscientes y apoyan el consenso en este tipo de decisiones trascendentales para efecto de seguir los canales adecuados en cada una de las situaciones y sobre todo el tema del consenso, ¿no? Estos son los puntos que el día lunes comentó en una conferencia telefónica con diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales el futuro secretario de Hacienda. Entonces, esperemos que pues ahorita seguramente ya están trabajando lo que es en el periodo de transición para efectos de lo que es el paquete económico del 2019, pues seguramente va a ser un paquete que va a ir en conjunto con la administración actual y la administración que está por entrar y esperemos pues darle seguimiento a todo este proceso y saber transmitirles a nuestros radioescuchas pues ¿qué es lo que vamos a esperar con esta nueva administración? Sobre todo con temas que a lo mejor seguramente a muchos contribuyentes preocupa con todo este tema de la contabilidad electrónica, de la automatización de la administración tributaria, y toda esta energía y recursos que han destinado para automatizar y para fiscalizar a los contribuyentes, si los esfuerzos van a seguir por ahí, van a cambiar de sentido o qué es lo que vamos a esperar para este próximo sexenio. Y bueno, pasando a temas un poco más cotidianos que afectan a los contribuyentes, recordemos que por ahí estaba contemplado que a partir de este 1 de julio iniciaran las reglas de cancelación de CFDI, ¿no? Sabemos que actualmente pues es criterio de quien expide el comprobante en el momento en que lo puede cancelar, es decir, quien recibe el CFDI no tiene ni voz ni voto actualmente para impedir que se pueda cancelar un CFDI que le expidieron, ¿no? En la práctica es común que te expidan un CFDI y no te enteras y a lo mejor lo cancelaron, lo sustituyeron o hicieron algo del cual no te enteras. Entonces, debido a esta situación, hace ya tiempo se plantearon políticas y procedimientos para tener certeza de la cancelación de estos comprobantes, ¿no? Tener la autorización de quien es el beneficiario de este CFDI y quien lo recibe para efectos de que cuando algo se haga, bueno, pues haya una congruencia en la contabilidad de quien emitió el CFDI, en la contabilidad de quien lo recibió, y por ahí estaba contemplado en que esto iniciara a partir del 1 de julio. Sin embargo, la autoridad se ha dado cuenta, seguramente se ha dado cuenta de que pues esta es una tarea bastante complicada desde el punto de vista de sistema, desde el punto de vista de cultura, y que no es algo sencillo llevarlo a la práctica. Entonces, pues decidieron dar un plazo adicional para que entre en vigor el procedimiento de cancelación de los CFDI. Y este procedimiento en términos generales implica que quien reciba el CFDI debe dar su autorización para que el CFDI sea cancelado. Entonces, mucho ojo, hay que pues seguir la huella de todo esto y que pues ir monitoreando cómo están nuestros sistemas, no confiarnos en que tenemos un plazo y no pasa nada, sino hay que ver que nuestro sistema tenga la capacidad tecnológica para cumplir con todos estos requerimientos y solicitudes de parte de la autoridad. Otro punto también que vale la pena resaltar, que parece que pasa desapercibido, es que recordemos que con este CFDI 3.3 se incorporó lo que es el catálogo de conceptos y productos, el catálogo de servicios y productos, perdón, donde tú vas a expedir un servicio o vendes un bien y tienes que seleccionar de un catálogo que tiene la autoridad qué producto o qué bien estás vendiendo, ¿no?
como al momento de empezar todo esto, pues fue algo muy complicado, ¿no? Algo que pues implicaba clasificar los productos, definir criterios, una serie de cosas que en muchas empresas involucraba a varias personas, a varios departamentos, porque era una tarea complicada. La autoridad reconoció esto y dio a conocer que en los primeros meses de esta nueva metodología de expedir CFDI, bueno, no iba a haber alguna sanción para todos aquellos que se equivocaran en la señalización, en la asignación de este producto, de este código en el catálogo del SAT. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a lo mejor yo estaba vendiendo fruta, por ejemplo, y voy a inventar con el fin de ilustrar, ¿no? A lo mejor le estoy poniendo que estoy vendiendo fruta y por error le puse que vendí sillas. Entonces, pues sabemos que esto no tiene nada que ver una cosa con otra y la autoridad mencionó que no iba a haber no iba a haber una sanción por cometer este tipo de errores, pero ya la autoridad ya considera que ya pasó tiempo suficiente y que ahora sí quien no catalogue correctamente el producto o servicio que está enajenando o prestando va a cometer una infracción y esa infracción tiene una sanción. Las reglas todavía no están claras de cómo va a ser esa sanción, cuál va a ser la pena, etcétera, pero nada más sí es importante tener en cuenta que ya hoy en día está catalogado como una infracción y que va a tener consecuencias. Entonces, mucho ojo, todos aquellos que todavía no tienen bien clasificados sus productos, que no han hecho la tarea, es momento que lo hagan. Y quiero aprovechar también para todos aquellos que todavía no están utilizando el complemento de pagos, que recordamos que el complemento de pagos ya es obligatorio, sin embargo por ahí se dio una alternativa de extender el plazo de inicio del complemento de pagos expidiendo otro tipo de CFDI. Hoy en día hay quien no está expidiendo ninguno de los dos y aquí lo que quiero hacer énfasis y recalcar es que tarde o temprano van a tener que expedir ese CFDI complemento de pagos y que en la práctica nos hemos topado con muchos problemas. Y me refiero a cuestiones de que si tú eres, por ejemplo, una empresa que factura en dólares, pero te pagan en pesos, y entonces está supeditado al tipo de cambio, ¿no? Y que por el tipo de cambio o simplemente por la variación, los decimales, quizás hay diferencia de centavos entre el monto en que te deposita el cliente y el monto de la factura, ya esto convertido en pesos. Entonces, eso se está convirtiendo en un dolor de cabeza, ya que cuando no coinciden las cantidades, en ocasiones no se pueden timbrar y es algo complicado. Entonces, seguramente la autoridad ya está tomando cartas en el asunto, pero aquí también es hacer mención a todos los contribuyentes que están en esta situación, que prueben ese complemento de pagos para ver internamente cómo van a enfrentar este tipo de situaciones, porque sabemos que para muchos no es simplemente decir al cliente, págame en dólares porque te factura en dólares. Entonces va a ser un problema que les puede ocasionar dolor de cabeza y que si se esperan a una vez a que esto sea obligatorio, van a poder tener problemas serios porque la contraparte les va a pedir el CFDI del complemento de pagos y al no conseguir montos y no estar de acuerdo en cómo manejarlo, pueden tener serias implicaciones. Y bueno, ahora sí, entrando a este tema de los impuestos directos y los impuestos indirectos, voy a hacer un poco regresando un poco de antecedente, ¿no? De por qué el tema de los impuestos, por qué impuestos directos, por qué impuestos indirectos. Recordemos que en México, por ahí de los años 70, pues la situación económica era diferente a como estamos actualmente. Y al decir diferente me refiero a que había muchas empresas que eran manejadas por el gobierno. Eran empresas estatales y pues digamos que el gobierno pues obtenía los recursos y de ahí tenía entre comillas, pues, la llave para poder hacerse los recursos que requería para manejar el país, ¿no? Posteriormente, por ahí de la década de los 70, la época de Carlos Salinas de Gortari, pues cambiaron un poco las reglas. Se dieron cuenta que pues, el papel del gobierno es gobernar, el papel de manejar las empresas
era de los empresarios. Ellos son los que saben cómo hacerlas rentable, de cómo hacerlas eficientes, y el gobierno pues lo que debe hacer es dedicarse a gobernar. En ese orden de ideas, ¿qué pasó? Pues empezó a privatizar una serie de empresas, de instituciones financieras y demás, y entonces ya al cambiar las reglas del juego, ya también el fisco empezó a ver que pues para obtener recursos tenía que fiscalizar a las empresas, dependía de estas empresas que antes eran del gobierno, y por eso empezó a prestar atención al tema fiscal, a ver cómo operaban las empresas, la cuestión de los requisitos de deducibilidad y demás. Entonces, ¿por qué? Porque los impuestos es la forma en que se traspasan recursos del sector privado al sector público. También en esa época México empezó a incorporarse en diferentes organismos internacionales como la OCDE y algunos otros, y el incorporarse a estos organismos implicó pues adoptar ciertos lineamientos en cuanto a política fiscal, en cuanto a leyes fiscales y demás. Entonces, de ahí ya empezó a tener más relevancia la clasificación de los impuestos, y los impuestos en términos generales se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, esos los paga quien genera una utilidad. Es decir, aquel que tiene una empresa que vende un producto, que a lo mejor el producto lo compra en 100, lo vende en 300, bueno, sobre esa utilidad, sobre esos 200, es sobre lo que paga el impuesto, que en este caso es el ISR. Aquellos que trabajan, que son empleados, sobre el monto que reciben, sobre su sueldo, se paga un impuesto. Esos son los impuestos directos. Los impuestos indirectos recaen sobre el consumo, y aquí un ejemplo clásico de impuesto indirecto es el IVA, el impuesto al valor agregado, porque ese impuesto, ¿quién lo paga? Lo paga quien tiene el consumo. No importa que esa persona no haya percibido un ingreso, y me refiero por ejemplo a lo mejor una ama de casa quien va y compra el súper con el dinero que su esposo obtiene trabajando, ¿no? Entonces, quien hace el desembolso, que en este caso es la ama de casa, es quien va a pagar el IVA por los productos y los servicios que están consumiendo. Eso es en términos generales. Si nos regresamos ahora un poco al tema del ISR, bueno, el ISR, o generalmente todos los impuestos, tienen 4 elementos. Tienen lo que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la tarifa. En cuanto a los sujetos, bueno, pues son personas físicas y personas morales residentes en México, así también como los extranjeros que tengan un establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir? Extranjeros que estén operando en México con alguna bodega, algún centro de distribución, que estén establecidos aquí en México. ¿Cuál es el objeto? Bueno, pues todos los ingresos que obtengan, sin importar cuál es la fuente de riqueza. ¿Qué sucede con esto? Que si a lo mejor tú estás viviendo en México, pero prestas servicios a algún otro país, ya sea a través de internet o de alguna otra forma que prestas alguna asesoría, bueno, pues por esos ingresos que obtienes de ese otro país, también hay que pagar impuestos en México. ¿Cuál es la base de ese impuesto? La base del impuesto es la utilidad, es la diferencia entre lo que tú vendes y el costo que tienes para poder comprar ese servicio, para comprar el producto que estás vendiendo o para generar el servicio que estás ofreciendo. Y a esa utilidad se le aplica una tasa o tarifa. Una tasa en el caso de personas morales, que estamos hablando que es el 30%. En el caso de personas físicas es una tarifa progresiva que llega a ser hasta el 35%. Es decir, entre más utilidad tengas como persona física, mayor va a ser el impuesto que vas a pagar. Y bueno, aquí es muy importante que, si recuerdan, acabo de mencionar que los sujetos son los residentes en México. Entonces, ¿quiénes se consideran residentes en territorio nacional? Bueno, quienes tengan su casa habitación en México, quienes tengan su centro de intereses vitales en México, y también por aquellos que son mexicanos pero que están prestando sus servicios en algún país
ya sea como funcionario de Estado, entiéndase como un diplomático, una cuestión por el estilo. Entonces, aquí por eso es muy importante el tema del centro de intereses vitales. ¿Por qué? Porque puede ser que haya, sobre todo a lo mejor en la frontera, ¿no? Haya gente que, por ejemplo, vive en Tijuana, pero pues, a lo mejor trabaja en San Diego. Entonces, aquí hay que ver, pues, dónde tiene su casa habitación y dónde obtiene sus ingresos, porque a lo mejor tiene un trabajo en San Diego y tiene otro trabajo en México. Entonces, aquí también es importante saber de dónde provienen sus ingresos, ya que si el 50% de los ingresos del año son de fuente de riqueza mexicana, entonces el centro de intereses vitales está en México y por lo tanto es residente para efectos fiscales mexicanos, ¿no? Entonces, repito, mucho ojo, ¿no? Porque hoy en día existe la creencia que porque los ingresos se generan o se reciben en el extranjero, ya no hay que pagar un impuesto en México. Y aquí la clave es saber si esa persona tiene residencia para efectos fiscales mexicanos. Y luego, hablando un poco del ISR, bueno, la base, decíamos ingresos menos deducciones, que nos da la utilidad. En cuanto al IVA, bueno, el IVA, decíamos, es un impuesto al consumo. Los sujetos del IVA son personas físicas y personas morales. En cuanto al objeto, es la realización de actos o actividades, es la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, es decir, el arrendamiento. Prácticamente todo está grabado con IVA. La base, pues, es el monto del acto o de la actividad. Si estoy comprando una silla, bueno, pues la base es el monto de la silla. La tasa de impuesto es el 16%, esa es la tasa general, pero también está una tasa que es el 0% y está otra tasa que se conoce exento, ¿no? Que a lo mejor matemáticamente estamos hablando, significaría lo mismo 0% y exento, pero para efectos del tratamiento del IVA, es una cosa muy diferente el decir que algo es 0% y otra cosa muy diferente que sea exento. Entonces, mucho ojo con eso porque eso también lo vamos a ver que tiene que ver con el CFDI, hoy en día que se tiene que desplegar cada objeto o cada servicio y la tasa de IVA que le corresponde. Es importante mencionar que el IVA se debe expresar en forma expresa y por separado, ¿no? Quien quiera conocer un poco más del IVA, lo invito a que visite el canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Por ahí tenemos varios videos donde en algunos de ellos tenemos ejemplos prácticos de cómo se calcula el IVA. Por ahí, quien se le facilite verlo en tema de números, tenemos un video donde con números demostramos cómo se maneja el IVA y por qué se paga, ¿no? Y aquí un tema importante del IVA es que, repito, el IVA es un impuesto al consumo. Si vamos al ejemplo de la silla, ¿no? Yo voy y compro una silla, esa silla, supongamos que me costó 1,000 pesos, tiene 160 pesos de IVA. Esos 160 pesos yo se los estoy entregando al comercio que me está vendiendo la silla. Y ese comercio tiene la obligación de posteriormente entregar ese dinero al fisco. Suponiendo que en el mes haya sido la única operación de esa tienda, bueno, pues yo le entregué 1,160, 1,000 por la silla, 160 por el IVA. Esos 160, esta tienda tiene la obligación de, dado que fue su única operación, en este caso hipotético, tiene que enterarlos íntegramente al fisco. Entonces, al final del día, esos 160 pesos que recibió el fisco es un impuesto que yo lo pagué, ya que yo fui quien compró la silla y no la tienda. La tienda simplemente fue un intermediario, fue un recaudador que sirvió como intermediario para yo pagar ese impuesto. Entonces, mucho ojo, y aquí hago hincapié porque es común que los empresarios, al momento en que conocen cuánto IVA tienen que pagar, se les hace mucha cantidad en muchos casos y piensan que es un impuesto de ellos y no están conscientes que simplemente es un impuesto que ellos recaudaron a lo largo del mes y que al ser recaudadores tienen que enterarlo más adelante al fisco. Entonces, tener muy claro que si yo estoy pagando impuestos, saber cuántos son mis impuestos indirectos, ya que los impuestos indirectos
no los estoy pagando yo, salen de mi bolsillo porque yo los recaudé, pero no los estoy pagando yo. Los impuestos directos, como el ISR, esos impuestos sí me están costando a mí, sí es parte de mi desembolso, porque de mi utilidad yo estoy dedicando 30% a lo que es al fisco, pero únicamente es impuesto. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta clasificación para saber qué impuestos se está pagando y por qué. Porque también otro caso muy común es decir, yo quiero pagar menos impuestos, y primero hay que ver qué impuestos se están pagando. Porque si estamos hablando de IVA, repito, el IVA yo lo estoy cobrando a alguien más y lo debo de entregar. Entonces, mucho ojo. También, en este caso, saber qué impuestos, porque a veces, en ocasiones, los impuestos que se pagan son impuestos retenidos, impuestos que a lo mejor tú, persona moral, estás rentando una bodega, estás rentando unas oficinas, y resulta que esas oficinas se las está rentando una persona física. Si llegara a ser ese caso, tú le estás reteniendo a la persona física un ISR y le estás reteniendo un IVA. ¿Qué quiere decir esta retención? Que es un monto que el fisco le cobra por adelantado a esa persona física a cuenta de sus impuestos, y la forma de cobrárselo es a través de esa empresa que está utilizando esas oficinas. Entonces, cuando la empresa al final del mes paga los impuestos, paga esas retenciones, lo que está pagando es el impuesto o parte del impuesto que le llega a corresponder a la persona física y no a la empresa. Entonces también mucho ojo, porque si tú como empresa estás pagando retenciones y estás pagando IVA, no son impuestos tuyos, simplemente es dinero que en algún momento tú recaudaste o dejaste de pagar, como es el caso de la retención, y lo que estás haciendo es entregarlo al fisco. Por eso luego la autoridad del SAT, cuando la persona física tiene al final su declaración anual y resulta saldo a favor, pues lo que hace el fisco es consulta esas retenciones, porque la persona moral le retuvo y quiere verificar que esa persona moral haya entregado esas retenciones, y que cuando no es así, ocasiona dolores de cabeza a la persona física para recuperar ese saldo a favor. Y bueno, les recuerdo que por ahí va a estar disponible este video en la página de Facebook, en el canal de YouTube, y que más información del IVA la pueden consultar ahí en el canal de YouTube, o si gustarían, preparamos una pequeña presentación de este tema, impuestos directos, impuestos indirectos. Con todo gusto nos la pueden pedir a dudas@frecuenciafiscal.com.mx y se las hacemos llegar. Muchas gracias. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.